Ayer me di cuenta que lo moví. Uy, ahora lo moví del todo. Me esperan un minutito, voy a acomodar la cámara. Porque se me vino para abajo. ¿Ahí se ve o no? Sí, profe. Voy a solucionar para la semana que viene el tema, ¿sabe de qué? De la iluminación. Tengo una luz de arriba que por ahí refleja un poco, ¿sí? Más que nada porque quiero usar el pizarrón. Después vamos a llegar a un acuerdo si es mejor o no, ¿sí? Intentemos ver. Bueno, ¿se ve bien ahí todo? ¿Se ve el título todo? Sí, profe, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Sí, vamos a comenzar con un tema que nos había quedado pendiente, que era de conjunto, entornos y puntos, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos entorno reducido? ¿Sí? Recuerden que cuando hablo de entorno reducido, bueno, ¿sí? Por definición, ¿a qué se refería cuando hablo de entorno reducido? ¿Alguno se acuerda? A un intervalo de radio R, o sea, radio sigma R. A un intervalo en donde, si yo digo entorno reducido, ¿qué es lo que no tenía en cuenta? ¿Qué es lo que no El tomaba? punto central. Claro, el punto. ¿Sí? Por eso digo entorno reducido, por eso es el entorno que nosotros utilizamos cuando yo aplico límite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo me acerco, pero nunca llego a tomar ese punto. ¿Sí? Entonces, por definición vamos a decir, tengo un entorno reducido en donde va a estar formado por el punto P0, cuyas coordenadas van a estar dadas por X0 y 0, ¿sí? Y tengo, ¿sí? Un delta, ¿sí? Que es la distancia o el radio. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a, es decir, dado el determinado par X e Y, tal que X e Y pertenece a R2, ¿sí? Como es la definición, ¿no? Y la definición de ese entorno reducido, voy a utilizar una fórmula que ustedes conocen, que es igual a, está comprendida por la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0. Esa formulita, ¿sí? Fíjense que va a estar comprendida entre 0 y delta. ¿Qué significa esa ecuación? ¿Sí? Esta Profe, ecuación. perdón, ¿puede volver a repetir esa última fórmula que es justo del reflejo? Sí, sí, sí. Vuelvo a repetir. Dice, tengo el par ordenado X e Y, tal que X e Y pertenece a R2, y, ¿sí? Nos fijamos, tengo la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado, más Y menos Y sub 0 al cuadrado, ¿sí? Eso va a estar comprendido entre 0 y delta, ¿sí? ¿Qué significa esta ecuación? Que ya la conocemos. ¿Es la ecuación de qué? Distancia entre dos Pitágoras. puntos. Esta es la ecuación de Pitágoras, de distancia, ¿cómo es, compañero? fíjense que yo tengo esto, miren, miren, Circunferencia. x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Esto, ¿a qué se refiere? A la ecuación de qué? Circunferencia. De la circunferencia, muy bien.
Esperen que voy a cambiar porque los estuve cargando esta mañana tempranito a los fibrones. Bueno, me parece que agarré uno. Esta es la ecuación de la circunferencia. Es la que estoy utilizando en este caso es la ecuación de la circunferencia, en donde tengo una circunferencia que va a estar desplazada con respecto al origen. ¿Sí? Entonces, de esa manera se define el entorno reducido. Veamos un ejemplo. Vamos a poner acá abajo ejemplo. ¿Sí? Me dice, calcúlame el entorno reducido, cuyo punto va a estar dado por X e Y, ¿sí? Con un radio de 2, ¿sí? La distancia de 2. Entonces, está formado por el par ordenado X, tal que X pertenece a R2, y apliquemos la ecuación de la circunferencia, es decir, que va a estar X menos 4, fíjense en que tengo en X, ¿cuánto vale X sub 0? Este es mi X sub 0, vale 4, y X sub 0 vale 2. X menos X sub 0 al cuadrado, más Y menos Y sub 0 al cuadrado, los cuales van a estar comprendidos entre 0 y 2. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica. ¿Sí? Si yo tengo que hacer la gráfica, entonces vamos a ver cuánto es lo que, si yo dije, está desplazado, cuánto es el desplazamiento. ¿Cómo hago para hacer esa gráfica? Vamos a colocar los valores, terminó 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Profe, después de la raíz dice menor a S, ¿no? Ahí arriba. Acá, Sí. no es una S, sino que es delta, ¿sí? Es la distancia, ¿sí? Algunos lo conocen, lo dicen delta, a otros le dicen el radio, es la distancia, ¿sí? Vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, entonces, vamos a ver de dónde comienza. ¿Dónde estaría? Recuerden que la circunferencia se encuentra desplazada con respecto al origen. ¿Cómo hago para hacer el gráfico de la circunferencia? ¿Cuánto me muevo en X? 4 en 4, X y 2 en 4 Y. positivo. 4 positivo y en Y 2. 2, ¿no? Bueno. Vamos a hacer la gráfica, chicos. Tengo tanto para graficar y bueno, y ahí está. ¿Sí? Es decir, que me desplacé. Perfecto. Entonces, ¿cuántos lugares me tengo que correr? ¿Sí? Si nos fijamos, ¿cuántos lugares? ¿Cómo hago la gráfica de la circunferencia? ¿Cuánto es la distancia? Yo pregunto, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? Este es mi nuevo eje de coordenadas, X e Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto 2. es la distancia? Si yo voy y Delta. me fijo, fíjense que la distancia tengo que vale 2. Es decir, que me voy a correr 5, 6, me corro 2 lugares, ¿sí? Me corro 2 lugares, y 2, 3, hasta acá, 2 lugares, y 2 lugares. ¿Sí? Ustedes lo hacen bien bonito en el cuaderno. Fíjense que a mí me cuesta calificar la circunferencia. Está. ¿Sí? Entonces, como a mí me habla de un entorno de tipo reducido, ¿qué significa? Yo tomo ese punto, ¿sí? ¿Qué significa entorno reducido? Vamos a hacerle una gráfica, sí. Significa que me aproximo al cero, pero que no toma el cero, ¿sí? Lo hice un poco exagerado, ustedes lo hacen bien cerquita, ¿sí? Significa que se aproxima al cero, pero que yo no estoy tomando el cero. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? ¿Sí? Los valores, en este caso, que toma la circunferencia, son todos los valores que están por adentro, ¿sí? Fíjense en comprendido entre 0 y 2. Ahora, si yo me fijo, ¿a dónde marco? ¿Qué vendría a ser esto? Es El punto de Radio. frontera. Radio. Radio. el radio, ¿sí? Que lo hemos llamado en este caso D. ¿Sí? Bien, ¿se dan cuenta? Eso es igual a 2. Ahora le voy a hacer un par de preguntas.
Vamos a anotar. Vamos a ver a qué se llama. ¿Sí? Y recuerden que estoy tomando todos los puntos que están por adentro, ¿no? Menos el centro. Ahora veamos. Cuando yo hablo de puntos, tenemos puntos de tipo, a ver, puntos exteriores. ¿Sí? Cuando yo hablo de punto exterior, son aquellos puntos que se encuentran fuera de qué cosa, de la circunferencia. Por ejemplo, marquemos un ejemplo de ese punto exterior. A ver, marquemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tomo, en este caso, el punto 1, 1, ¿sí? Está fuera de la circunferencia. ¿Se dan cuenta? ¿A qué le llamo punto exterior? Son aquellos puntos que están afuera de la circunferencia. Ejemplo, el punto 1, 1. A ver, díganme ustedes otro ejemplo. 1, 4. 1, 4. ¿El 4? No, 1, 4. Ah, 1, 4, muy bien. Muy bien, 1, 4. Otro que está bien visible ahí. 6, 1. 2, 0, 4. El 2, por ejemplo, puede ser el 1, 2. ¿Se dan cuenta? 0 menos 1 puede ser. Puede ser 0 menos 1. ¿Sí? 0 menos 1 acá. Para X que vale 0 y vale menos 1. ¿Sí? Ejemplo. Bien. ¿Se entiende cuando hablo de puntos exteriores? Bueno, ahora vamos a ver a qué se refiere con, anoten eso, vamos a ver los puntos que son de tipo interior. Un punto interior, a ver, lo voy a marcar con rojo. 3, 2. Un punto interior, ¿sí? Que están adentro de la circunferencia. Por ejemplo, si yo tomo el punto 3 para X3 y 2, este punto no se encuentra dentro de la circunferencia. Sí, profe. Bien, Sí, sí. entonces vamos a poner puntos. ¿Sí? Puntos interiores, por ejemplo, para X que vale 3 y vale 2. A ver, ustedes me dicen otro, pongamos otro más y basta. Otro, 2. 4, 2 no sería, ¿no? 4, 2. ¿Sería un punto interior? No, Recuerden porque que no el toma el punto centro. 4, 2 no forma parte. 4-1 en todo caso. O 4-3. 4, 1, muy bien. 4, 1. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto, ¿no? Bien, si yo a cada uno de esos puntos, inclusive el del centro, le aplicamos un entorno reducido, ¿sí? Le puedo aplicar un entorno reducido, puedo tomar un punto ahí y aplico un entorno reducido. Ya vamos a ver a qué se refiere con eso. ¿Sí? A este punto también le puedo aplicar un entorno reducido, ¿sí? En donde se excluye ese punto. Vamos a ver qué pasa con cada uno de esos puntos. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo, chicos? ¿Tiene Puntos definición exteriores. simbólica, profe? ¿Qué ¿Los cosa? puntos exteriores y los puntos interiores tienen definición simbólica? No, directamente lo representamos de esta manera. Decimos cuál es el punto interior, cuál es el punto exterior. ¿Sí? Ah, listo, listo, listo. Bien. Vamos a poner puntos de frontera. ¿Cuáles serían los puntos de frontera? Punto. Ahora porque simplemente los estamos mencionando, nada más. No estamos haciendo ninguna otra expresión simbólica. Puntos de frontera. ¿Sí? ¿Cuáles serían nuestros puntos de frontera, por ejemplo? ¿Sí? Los puntos de frontera Los que serían... 2, 2, son. profe. Claro. ¿Sí? Miren. ¿Estamos de acuerdo? Todos 2, los 2, que 4, 0, contienen 4, el 4. borde son los puntos de frontera. ¿Sí o no? Por ejemplo, entonces, en este caso, yo punto de frontera puedo decir que tengo ¿cuál? A ver, ustedes me dicen un punto de frontera. El 6, 2, 2.
El 6, 2. Otro. El 4, 4. 2, 2. El 2, 2. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que llamamos puntos de frontera? Son aquellos puntos que corresponden al contorno, ¿sí?, de mi circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Ahora vamos a ver a qué llamamos puntos de acumulación. ¿Sí? Y nos está faltando el último, que es el punto de acumulación. Punto de acumulación. Los puntos de acumulación, a eso quería llegar yo, al punto de acumulación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con entornos, estoy trabajando con puntos exteriores, puntos interiores, puntos de frontera, puntos de acumulación. ¿Sí? Cuando yo trabajo con el punto de acumulación, ¿sí?, por eso es que, fíjense en que, dado un determinado punto, le aplico un entorno reducido a ese punto. ¿Y qué es lo que me dice el punto de acumulación? ¿Se acuerdan de la definición que trabajamos el año pasado con punto de acumulación o no? ¿Qué era el punto de acumulación? El punto donde, o sea, podía pertenecer al dominio, Claro, pero uno de esos puntos tenía que estar adentro de su entorno. O sea, uno de sus puntos en el entorno tenía que estar adentro del dominio de la función, pero podía que no perteneciera. exacto. Un punto de acumulación, por ejemplo. Fíjate si yo tomo este punto frontera, ¿sí? O tomo mejor, si querés más fácil mira, este punto frontera acá, ¿sí? Y le aplicamos un entorno reducido a este punto de frontera, para x que vale 6, punto para x que vale 6 y vale 2. ¿Sí? Si yo le aplico un entorno reducido a ese punto frontera, es punto de acumulación si existe por lo menos un punto, ¿sí?, que pertenece a qué cosa? Al dominio de la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me acerco por derecha, y tomo un puntito muy próximo a 6, ¿sí?, si ustedes se fijan, no pertenece al dominio de la función. Pero si yo me acerco por izquierda y tomo un valor muy próximo al 6, si ustedes se fijan, existe y pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, ese punto 6,2, que es el punto frontera, es un punto de acumulación. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Fíjense en el otro caso, supongamos este punto que está acá. A ver, vamos a decir el 3,3. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Todos los puntos de frontera son puntos de acumulación? exacto. Sí, Ah, bien, todos muchas los gracias. puntos de frontera van a ser puntos de acumulación. El centro, pregunto. Acordate que el centro, al aplicarle un entorno reducido, no estoy tomando el centro. Ahora yo te pregunto, ¿el centro es un punto de acumulación? Sí, Los, también. los valores Si próximos, yo, supongo que sí. si yo le aplico un entorno reducido al centro, acordate que el centro es un punto, ¿no? Al centro, muy próximo, yo ya sea, a ver, quería ver cómo, no sé si se ve bien con tantas líneas que hice. ¿Sí? Si yo me voy acercando por acá, ¿sí?, me acerco por derecha a ese centro, ¿sí?, me fijo, ese punto, ¿pertenece al dominio? Sí, pertenece. Si yo me acerco por izquierda, ¿sí?, muy próximo al punto, y me fijo, ese punto, ¿pertenece a ese dominio, a ese conjunto? Sí, pertenece. Entonces, por definición, todos los puntos fronteras y el punto centro, ¿sí?, son puntos de acumulación. ¿Queda claro? ¿Y qué otra cosa también son puntos de acumulación? Por ejemplo, hagamos la idea esta, mira. Tomamos el punto 3, 3.
¿Sí? El punto 3, 3, estoy ahí. Entonces, yo me voy a aproximar, acordate que le aplico un entorno reducido. Me aproximo al 3 por derecha. Pregunto, debe existir por lo menos, dice, para que sea punto de acumulación, debe existir por lo menos un punto, ¿sí? Que pertenezca al conjunto, ¿sí? Que pertenece al dominio de la función. Yo me fijo, tomamos por derecha, esos puntos, ¿pertenecen al dominio de la función? Sí. Sí. Si yo me acerco por izquierda y tomo cualquier valor próximo a 3, 3, pregunto, ¿existe un punto que pertenece al dominio de la función? Sí. No. ¿No? Si yo estoy por Sí, izquierda, sí. mira, sí. Entonces, por definición, los puntos de acumulaciones van a estar formados por todos los puntos frontera, por los puntos interiores y por el centro. ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? ¿Escuchan? si yo pongo un punto de acumulación fuera de la circunferencia, pero Dale, hagamos eso. Hagamos eso. Suponete que yo pongo acá, eso es lo que iba a hacer ahora. Suponete que yo acá pongo 7. Acá tengo un puntito. Tomamos el 7, analicemos qué pasa con este punto, que para X vale 7 y vale 2. ¿Sí? Este puntito que tengo acá. Vamos a aplicarle, acuérdate que voy a aplicarle un entorno, ¿no? Un entorno a ese punto. Un entorno reducido, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplico el entorno reducido y me fijo en los puntos muy próximos a 7, ¿sí? Vengo por derecha, muy próximos a 7 y digo, esos puntos que se aproximan a el punto 7,2, ¿pertenece al dominio de la función? No. No. Si yo tomo puntos muy próximos por izquierda, ¿sí? A este punto, y digo, este punto por izquierda, ¿sí? Supongamos el muy próximo, ¿no? ¿Pertenece al dominio de la función? tampoco. Tampoco. Entonces ese punto no es punto de acumulación. Y si, por ejemplo, el entorno reducido aplicado a ese punto lo hacemos lo suficientemente grande para que llegue, por ejemplo, a un punto frontera, ahí sí sería un punto de acumulación. Claro, ahí sería un punto de acumulación, pero acordate vos que vos en una recta tenés infinitos puntos, ¿sí? Entonces lo que vos vas a hacer siempre vas a aplicar un entorno reducido y vas a tratar esos valores que vos estás diciendo, ¿sí? Esos éxilos y delta, va a tratar de ser lo más próximo al punto, ¿sí? Ah, bien, hay que hacerlo chiquitos, ok. Lo más chiquito posible, es decir, que cuando nosotros enseguida vamos a hacer un ejercicio, este tema está ligado ya después directamente con el tema del límite. Entonces, cuando vos te aproximas, va a decir, bueno, voy a usar un éxilo de 0,2 con un delta de un 0,1, lo más próximo posible. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, Ese profe, sí no lo hacemos tan grande. ¿Eh? ese punto 7,2 es un punto aislado. Ese Sí. punto 7,2 va a ser un punto aislado, ¿sabes cuándo? Cuando yo diga que tengo el conjunto, ¿sí? Que está formado por todos estos valores que pertenecen a la circunferencia, unión, el punto 7,2. Sería un punto aislado. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a anotar a qué se llama punto de acumulación. Miren, yo les hice el resumito. Ahora, ¿saben lo que voy a hacer? Pregunto. ¿Sí? ¿Pudieron copiar todo? Así yo puedo poner punto de acumulación y les escribo bien toda la definición. Es lo que hemos venido trabajando, nada más que se lo quiero escribir. Me avisan si lo lograron copiar para que yo se lo pueda escribir. ¿Sí? Así no se hace tanto lío con esto. Esto creo que ya estaría. ¿Sí? Me dicen si se puede borrar todo. ¿Se dan cuenta? Quedó claro a qué llamo punto exterior, punto interior, punto frontera y ahora vamos a ver punto de acumulación.
Bien, entonces vamos a poner como punto de acumulación. ¿Se puede borrar este pedacito, chicos? Así puedo aclarar un poco esto. Sí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, cualquier cosa, en caso de que les quede pendiente algo, bueno, porque la idea de hoy es darle las clases en el pizarrón. Cualquier cosa, si queda pendiente algo, yo después les mando una fotito, ¿sí? Porque bueno, le vuelvo a repetir, lo transcribí anoche, se lo armé y todo, le envío con una fotito, ¿sí? En caso de que no, de que algunos haya quedado con parte que no terminó de escribir, ¿sí? Lo importante es ir entendiéndolo. Bueno, entonces, pusimos como título en la carpeta punto de acumulación a todo entorno. ¿Entorno cómo? ¿Entorno de qué tipo? ¿Entorno Reducido. reducido? Muy bien. A todo entorno reducido de un punto. Existe, esto es importante, por lo menos un punto le vamos a poner o elemento del conjunto. Es lo que estuvimos analizando. ¿Sí? Entonces, entorno reducido es aquel en donde tengo un punto, en donde le aplico un entorno reducido a ese y existe por lo menos un punto o un elemento que pertenece al conjunto. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ejemplo, uy, yo ya borré todo, pero bueno, vamos a anotarlo. Por ejemplo, teníamos el punto 4,1, teníamos el punto 4,4, ¿sí? Entonces, vamos a poner aclaración. ¿Sí? Vamos a poner los puntos interiores, el centro, que fue lo que les estuve explicando. ¿Y qué otra cosa era? Los puntos fronteras. Frontera. Sí, muy bien. ¿Y los puntos frontera? Son puntos de acumulación. Ahí está. Bien. ¿Se lee bien, chicos? Yo pregunto por las dudas. Sí, profe, perfecto. Bien, perfecto. Bueno. Profe, ¿Eh? perdón que le interrumpa, pero ya estamos sobre la hora y en 4 minutos arranca la otra clase. ¿En serio? No, creo que no, profe. Tenemos hasta las 10:20. Es. Ah, leí mal, me confundí, perdón. Cada vez a las 10:25, no a las 9:25. Mira, Perdón. mírame a mí en la cámara. Yo casi me doy un ataque. O sea, Con razón digo, qué rápido. cuando me dijiste eso, dije, con todo lo que preparé para darles hoy el material, cosa de que ya lo tengan en la carpeta, dije, si ya terminó la hora, ¿qué hice? ¿Me entiendes? Me asustaste. Buah. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Sí, ¿Podemos profe. seguir? De ¿Podemos 10. seguir? Bueno, me asustaste con eso. Bueno, no me tires ese chiste, por favor. Sí, obviamente que si estamos en hora o faltan 5 minutos, faltan 10, me avisan porque después sí les quiero mostrar el PDF.
pero por favor, cuando falten 10 minutos o 15 me avisan, ¿vamos? Bueno, vamos a poner como título ahora conjunto conexo. ¿Sí? Conjunto conexo. Vamos a poner, se puede unir, y ya después les hago 2 puntos. ¿Sí? Ya después les hago la gráfica, ¿no? Del conjunto mediante, ¿sí? Se puede unir 2 puntos del conjunto mediante una poligonal con la gráfica se va a entender mejor. Dice, se puede unir 2 puntos del conjunto mediante una poligonal que queda contenida en el conjunto. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo un conjunto, ¿sí? Un conjunto de puntos, tac, 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 ¿sí? ¿En dónde? ¿Sí? Conjunto de puntos. ¿En dónde? Me dice, lo voy a marcar en rojo. Puedo tomar, dentro de ese conjunto, puedo tomar un punto y otro punto que pertenece al conjunto y se puede unir estos 2 puntos mediante una poligonal, ¿sí? A eso se llama poligonal, ¿sí? La cual queda contenida en el mismo conjunto. ¿Sí? Tengo un conjunto de puntos y yo puedo unir 2 puntos mediante una poligonal adentro del conjunto. A eso se llama conjunto conexo, cuando puedo unir 2 puntos. ¿Sí? ¿Sí? Le hacen la gráfica. Con la gráfica lo van a lograr entender un poquito mejor. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Eso es conjunto conexo. Vamos a ver ahora qué pasa con el conjunto simplemente conexo. Conjunto simplemente conexo. Me dice si ya lo terminaron de escribir o no. Sí. Conjunto simplemente conexo. Esperen, ¿esto se puede borrar, chicos? Sí. Sí, bueno. Vamos a ver qué se refiere con el... Recuerden que estoy trabajando con la parte de conjunto, ¿sí? Ahí les hago el dibujito para que vean a qué se refiere con simplemente conexo. Dice, toda poligonal cerrada, ¿sí? Toda poligonal cerrada se puede, vamos a anotar, se puede achicar, ya vamos a ver cómo. Estos son a nivel de concepto, ¿no? Tengo un conjunto, ¿sí? Trazamos. Tengo un conjunto, la cual está formado por distintos puntos, ¿sí? Trazamos, dice, miren lo que voy a hacer. Toda poligonal cerrada, ¿sí? Dice, toda poligonal cerrada se puede achicar a un punto por deformación. Se puede convertir en ese punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Significa que a esa poligonal yo la puedo ir achicando, achicando, hasta lograr llegar a obtener un punto. A eso se refiere con conjunto simplemente conexo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo un conjunto de puntos y a la medida que lo voy achicando por medio de una poligonal cerrada, voy a ir logrando achicando hasta obtener ese punto. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos conjuntos, ¿sí? Que
son de tipo no conexo, es decir, puedo tener un conjunto de valores, por ejemplo, que pertenecen a un dominio A y tengo un conjunto B, los cuales no están ligados por ningún punto. ¿Sí? En este caso, voy a formar una poligonal en donde a la medida que lo voy achicando, por deformación voy a lograr obtener un punto. Eso es lo que me está diciendo. Ya después, sé que esto le va a resultar hasta un poco raro. Profe, Sí. la poligonal sería el circulito de adentro Sí. del círculo más grande, ¿o no? Claro, eso que dibujé en rosa, esa es la poligonal y dice la poligonal cerrada. Es esa es la circunferencia. Entonces, a medida que se va achicando, vos vas a ver que se va a ir convirtiendo, si vos lo haces en la carpeta, en la medida en que lo vas achicando, mira, suponete tener una bolsa Sí, de... se convierte en el centro de ese Claro, color. ¿sí? Vos trazas tu poligonal y a la medida que se achica se va a convertir en un solo puntito, ¿sí? Por eso dice, por deformación se va a llegar a formar un punto. ¿Sí? Claro, bien, gracias. En la medida en que me achico. Bien. Ahora vamos a poner como título conjuntos que son de tipo no conexo. Conjuntos no conexos. Los conjuntos no conexos pueden ser, por ejemplo, ¿sí? Tengo un conjunto de puntos, tomo un punto, ¿sí? Y tengo otro conjunto de puntos en donde puedo tomar otro punto, en donde si ustedes se fijan no hay ninguna conexión entre un conjunto y otro. Este puede ser un conjunto llamado A y este puede ser un B, pero no hay ninguna relación entre ellos. Por eso te dice que es de tipo no conexo. Puedo tomar un elemento que pertenece a A, pero que no está relacionado con ninguno que pertenece a B. ¿Sí? Era lo que nos faltaba a nivel de conjunto, en la medida de lo que nosotros hemos estado trabajando con los PDF y todo, nos faltaba ver estos contenidos. ¿Sí? Después sí, nosotros vimos la clasificación de funciones, que yo se las voy a nombrar nada más, si quieren se las voy escribiendo, pero esa ya la trabajamos la clase pasada, o sea, no haría falta ahora que lo vuelvan a escribir. Nosotros cuando trabajamos con la clasificación de funciones, Profe, ¿cómo quedaría entonces el conjunto no conexo? los conjuntos no conexos es cuando un elemento de un conjunto no está relacionado con un elemento del otro conjunto. ¿Sí? Esos son los no conexos. ¿Vamos? Ahora vamos a ver la clasificación de funciones. Cuando nosotros trabajamos con clasificación de funciones, nosotros ya la vimos a la clasificación de funciones. Yo solamente se las voy a nombrar y se las voy a escribir, ¿sí? Pero ustedes la analizamos la clase pasada, ¿sí? Yo fui marcando un lineamiento para ver qué contenidos eran los que nos faltan, ¿sí? Dentro de la clasificación de funciones, nosotros la primera que vimos era la llamada función de tipo escalar. La función escalar. ¿Se acuerdan? Esa ya la habíamos visto. La vimos. La función escalar es aquella que tiene una sola variable independiente. ¿Se acuerdan? Que lo trabajamos el martes pasado. Un ejemplo de una función escalar, vamos a poner y es igual a, por ejemplo, el seno de x. O y es igual a x cuadrado. Es Las que aquella... trabajamos el año pasado. ¿Eh? Son las que trabajamos el año pasado en Lo análisis. que trabajamos el año pasado, una función escalar es aquella que tiene una sola variable independiente. ¿Sí? Estuvimos todo el tiempo trabajando con y, ¿sí? Que y sería en función de x. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Sí? En este caso, si yo digo que y es igual al seno de x, ¿cuál sería la variable de tipo independiente? X. La variable independiente es x y sería la variable dependiente. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, nosotros ya lo vimos el martes pasado. Simplemente ahora vamos a hacer un repasito para ver si nos quedó algo por ahí, ¿sí? En el tintero. Entonces, función escalar es aquella que tiene una sola variable independiente y acá tienen los ejemplos. Ejemplo, ¿sí? Vamos a ver a la segunda. A ver, ¿cuál otra teníamos? Teníamos campo escalar. Campo escalar
¿Sí? El campo escalar es una función que tiene ¿cuánto? N, Igual a 2 o mayor a 2. claro, N mayor a N variables independientes. ¿Se acuerdan? Eso sería un campo escalar. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Simplemente vamos a poner el ejemplo que Z es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Por ejemplo. ¿Sí? Cuando hago la gráfica de un paraboloide. En el cual, cuando yo grafico, esta es la fórmula para poder graficar el paraboloide, cuando yo grafico, se van a encontrar, ¿sí?, con que tenemos, ¿qué cosa? Dos variables independientes. Este es el paraboloide de dos variables independientes. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que ya tenemos uno, tenemos dos. Ahora vamos a ver la función de tipo vectorial. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a poner 3, función vectorial. Función vectorial. ¿Sí? Nosotros ya la habíamos analizado a la función vectorial. La función vectorial, ¿cuál era? A ver, ¿se acuerdan? Una variable independiente y varias dependientes. Era aquel en donde la función, es aquella función en donde a cada número real, le corresponde como imagen Un vector. un vector de n dimensiones. ¿Sí? Era a cada número real y en el dominio le corresponde como imagen un vector con n dimensiones. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, si ustedes quieren. ¿Esas, profe, son como una aplicación lineal o no? Claro, miren, exacto, miren en este caso en el ejemplo, cuando yo tenía RT, la cual estaba formada por T y T cuadrado, ¿se acuerdan? Para, por ejemplo, definamos T, vamos a definir T, para T que esté comprendido entre, a ver qué valor le puse, entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo podemos agarrar y hacer la gráfica, y en donde yo tenía un sistema que era X, que se hallaba X a Y, los cuales ambos se hallaban en función de ¿qué? De X corresponde a T, e Y corresponde a T cuadrado, ¿no? De X a Y. Para poderlo graficar, nosotros hacíamos ¿qué cosa? Podíamos trabajar con una tablita de valores en donde yo decía, bueno, esto es T y esto es, ¿sí?, la resultante, ¿sí?, que nosotros la habíamos visto en la clase pasada. Entonces podíamos tomar valores de 1, de 0 y de menos 1. Le voy asignando distintos valores a T y voy obteniendo distintos valores en la resultante. ¿Sí? Por ejemplo, para T que vale 1, ¿cuánto vale la resultante? 1. 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que hago? Para T que vale 1, reemplazo y digo 1, 1. Y la resultante vale 1. Vamos a colocar 1, 1. Así queda mejor para que se den cuenta acá. Para T que vale 0, ¿cuánto me da la resultante? 0, 0. 0, 0. Muy bien. Y para T que vale menos 1, Menos 1, 1. menos 1, 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque fíjense que yo estoy colocando, miren, para que si se me perdió, que vale menos 1 y vale menos 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ahí yo ya puedo agarrar y puedo trazar mi gráfica. Hagamos la gráfica. ¿Sí? De acuerdo a los valores que hemos obtenido. Me dice, vas a obtener un punto en 0, 0, o sea, vas a tener un punto en 0, 0,
para X que vale 1 y vale 1. Acá vas a tener otro puntito. Y vas a tener otro para X que vale menos 1 y vale ¿cuánto? 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos y hacemos la gráfica, ¿cómo nos quedaría? Si unimos estos puntos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo hago la representación gráfica? ¿Sí? En el caso de que yo estoy trabajando con una función vectorial. ¿Sí? Para un valor de X que tiene como imagen un vector. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera obtengo la resultante, ¿no? La resultante y le asigno valores a T, distintos valores a T. Bueno. Y nos está faltando el último. ¿Cuál era el último? El cuarto. Era el Campo vectorial. campo vectorial. Campo vectorial. El campo vectorial también lo habíamos hecho en el PDF, en donde, ¿qué significaba ese campo vectorial? A ver, es una relación, ¿qué cosa? Biunívoca. Muy Vectores. bien. Es una Entre vectores. relación Asigna a cada biunívoca vector otro vector, digamos. entre dos, ¿qué? Entre dos vectores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es una relación biunívoca entre dos vectores. Bien, eso nosotros ya habíamos hecho la definición, ya habíamos... ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora sí me gustaría pasar a ver campos escalares de dos variables, que me parece que no lo hemos visto todavía. Campos escalares de dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos a ver campos escalares de dos variables en donde vemos dominio, donde vemos imagen, ¿sí? Existencia y unicidad, no me acuerdo. Me parece que no. No sé, profe, me fijo. Bueno, repasemos entonces, ¿sí? Vamos a poner como título. Me avisan si están copiando todo, ¿eh? Vamos a poner como título campo escalar de dos variables. Campo escalar de dos variables. ¿Sí? Cuando hablo de campo escalar de dos variables, voy a decir que tengo una función la cual se haya definida que va de R2 a R, ¿no? Tal que, por ejemplo, Z es igual a F de XY. ¿Sí? En donde yo digo que es X e Y, en donde las variables X e Y son variables de tipo, ¿de qué tipo? Escalares. Independiente, y en donde Z es una variable de tipo dependiente. ¿Sí? A eso se refiere cuando vamos a empezar a trabajar con campo escalar de dos variables. ¿Sí? Dado una función la cual sea definida, va de R2 en el dominio a R en imagen, ¿sí? Tal que tenemos Z que es igual a F de X. Y vamos a empezar a ver qué es el dominio, qué es la imagen, ¿sí? Y a qué le llamábamos, debía existir para que sea función una condición que era ¿qué cosa? De existencia y de unicidad, que también lo vimos el año pasado, la condición de existencia y la condición de unicidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de algo o no? Creo, o sea, lo de unicidad que se refiere que le corresponde un solo elemento de imagen a cada elemento del dominio. Claro, esa es la condición de unicidad. Para que exista función, la condición de unicidad es que a cada valor, ¿sí?, del dominio le corresponde uno y solo una imagen. ¿Sí? Esa es unicidad. Y la existencia es que a cada valor del dominio, ¿sí?, debe tener una imagen. Y debe existir una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Esas son Sí, las creo dos que podemos condiciones. juntar.
Bien, entonces vamos a anotar el dominio, ¿sí? Ahí yo se los escribo y se los voy a poner, son todos los pares X e Y que pertenecen a R2, ¿sí? ¿Y qué cosa? Para los cuales está definida o existe la función Z. ¿Sí? Es decir, el dominio van a ser todos aquellos valores, yo después se los muestro, me avisan cuando nos esté faltando unos 15 minutitos, ¿sí? Porque después les quiero mostrar esta gráfica bien con el PDF. ¿Sí? El dominio van a ser todos aquellos valores que corresponden a R o que pertenecen a R2, para los cuales existe, ¿sí? Valor de función en sí. ¿Sí? A eso se llama dominio. ¿Vamos? El dominio, cuando ustedes hacen la gráfica o cuando ya lo vamos a ver, el dominio se representa en el plano, ¿sí? X, Y. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, para estos valores de dominio existe, ¿qué cosa? Imagen en Z. ¿Estamos de acuerdo? Eso es dominio. Vamos a ver qué se llamaría imagen. ¿Sí? El conjunto es el conjunto de valores reales que, a ver cómo puse, le está permitido tomar Z. ¿Sí? Esa es la imagen. Y como conclusión, ¿sí? Me dicen si podemos, si les puedo dictar la conclusión, ¿sí? Yo doy cuenta que estoy en el auto. Me avisan si le puedo dictarle la conclusión a la que llegamos con el dominio de la imagen. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la conclusión es la siguiente. Una función de dos variables independientes es una relación que hace corresponder a cada par X e Y del dominio un único valor de la imagen Z. ¿Sí? Ahí terminamos. ¿Quieren que se los repita? Sí. Bien. Una función de dos variables independientes es una relación que hace corresponder a cada par X e Y del dominio de la función un único valor, ¿sí? De la imagen Z. ¿Se entendió? Bien. Nos está quedando ahora ver la existencia y ver la unicidad. Y después, bueno, voy a ver si me sale a hacerles una gráfica, un dibujo, sí, la representación gráfica. ¿Sí? Entonces, nos estaba quedando esto. Para después poner, quiero después ver un poco de límite, ¿no? Vamos a poner
poner como título existencia de la función. Existencia de la función, que ya lo hablamos, ¿no? Para la existencia de la función, dice que los valores del dominio deben tener una imagen asociada. ¿Sí? A eso se llama existencia de la función. Entonces, la existencia de la función dice que todos los valores del dominio ¿sí? deben tener una imagen asociada. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se te puede llegar a preguntar dentro del teórico, ¿sí? ¿A qué llamamos con existencia y unicidad de una función? ¿Qué es la existencia de una función? ¿Qué es la unicidad de una función? Unicidad de la función. Son distintos conceptos, ¿no? Unicidad de la función. La unicidad de la función. A ver, pregunto, ¿sí? Para que no sea todo tan teórico. Unicidad. ¿A qué se refiere con unicidad de la función? Para cada valor del dominio, Hay un Debe tener único una valor en la sola imagen. para cada valor del dominio debe tener uno y solo una imagen. ¿Sí? A eso se refiere con unicidad de la función. Entonces vamos a anotar, para cada valor del dominio, ¿sí? Hay una y solo una imagen. ¿Sí? Bien, vamos a poner un ejemplo. A ver si me sale el ejemplo. ¿Se puede borrar la partecita de arriba? ¿O puedo borrar todo para hacer el gráfico, el dibujo? Vamos Todo, a profe. ver. ¿Puedo borrar todo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a dibujar. Vamos a ver cómo sale el dibujo. Vamos a poner ejemplo, ¿sí? De lo que estuvimos viendo recién. Vamos a decir que z va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Vamos a graficar. Entonces, intentemos hacer la gráfica. ¿Sí? Vamos a trazar el par de coordenadas. ¿Sí? Recuerden que tengo menos x, tengo z, tengo y, menos y, x, menos z. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacer la gráfica. Vamos a buscamos, ¿sí? El paraboloide, vamos a ver, vamos a decir, para un x que vale 1, menos 1, con un y que vale 1, vamos a ver cómo. Entonces se lo voy a pintar con otro colorcito. Es decir, que si tomamos un punto, por ejemplo, para x sub 0, que vale 1,
y en un I que vale 1, I sub 0 vale 1, ese par ordenado, al hacer la proyección, ¿sí? Le va a tocar un valor de imagen, ¿sí? Fíjense si yo trazo ese punto en el plano, y acuérdense que el dominio está dibujado en el plano. Al trazar el punto ese en el plano y al hacer una proyección, voy a tener un valor de imagen, en este caso asociado, en el cual corresponde al 2. ¿Sí? No sé si queda medio claro, al profe me cuesta bastante dibujar. La recta sería el dominio, ¿no? ¿Qué cosa? La recta sería el dominio dibujado. Acá, en este caso, el dominio, vos acordate que el dominio siempre se dibuja en el plano X, ¿sí? Vos haces esa proyección de ese punto que encontraste, acá tenés el punto X sub 0 y sub 0. Al trazar una proyección, ¿sí? Vas a obtener un valor de imagen en el espacio en el cual corresponde a 2. ¿Sí? Un único valor de imagen. Entonces, ¿sí? Si vos te fijas, yo ya después muestro bien con el PDF, que la gráfica es mejor que el mío. Si nosotros vemos la gráfica, digo, para este punto, que forma parte del dominio, existe una única imagen. Entonces podemos afirmar que cumple con las condiciones de existencia y con las condiciones de unicidad. ¿Sí? De existencia porque para un punto del dominio existe una imagen. ¿Sí? Y de unicidad porque para cada punto del dominio existe una y solo una imagen. ¿Sí? Cumple con las dos condiciones. Entonces vamos a poner cumple con las condiciones de existencia y unicidad. Profe, ¿en el valor de la X es 1 o menos 1? Acá en X es 1. Acordate que el menos va hacia arriba, ¿eh? Este es 1 positivo. ¿Sí? Por eso digo el par ordenado que vale 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? A mí que me cuesta un montón dibujar, tengo que hacer varios dibujos. ¿Se entendió, chicos, medianamente? Sí, profe. Sí, se entiende. Me cuesta dibujar, le digo la verdad. Bueno, ahora nos estaría quedando ver dos temitas y termino con esto para empezar con límites. Que es el tema de las curvas de nivel, que eso se va a tomar en el parcial, y superficies de nivel. ¿A qué llamamos curva? ¿A qué llamamos superficie? ¿Se te va a pedir hacer la gráfica? No, pero se te puede decir, bueno, a ver, dame la definición y un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo mediante un desarrollo analítico. ¿Vamos? Entonces, nos queda para cerrar, ¿sí?, las curvas de nivel y la superficie de nivel, y después empezamos a ver límites. ¿Sí? De todas formas, después cualquier cosa les vuelvo a repetir, les mando la foto. Bueno, la gráfica, bueno. Podría Vamos a haber usado poner. la que tenía dibujada, profe. ¿Qué cosa? La gráfica la podría haber usado la que tenía dibujada. Sí. Sí, nada más que. Mira, encima viste cómo me costó, ¿no? Bueno, curvas de nivel, pongamos como título. Curvas de nivel. ¿Sí? Cuando hablamos de curva de nivel, ¿sí?, lo que se refiere, ¿sí?, cuando a ustedes se les puede llegar a preguntar, bueno, a ver, ¿qué es la curva de nivel? ¿Sí? Son todos aquellos conjuntos de pares X e Y en donde la función Z alcanza el mismo valor. Esa es la definición. Ya después vamos a hacer con un ejemplo, ¿sí?, la representación analítica, todo. ¿Vamos? Entonces, la curva de nivel es el conjunto, ¿sí?, de pares P de X y Y, ¿sí?, para los cuales
¿sí? La función z ¿qué pasaba con la función z? Alcanza ¿qué cosa? El mismo Alcanza los valor. mismos valores. Alcanza el mismo valor. ¿Sí? A eso le llamamos curva de nivel. Entonces, cuando la profe te pregunte, o si te preguntas así en el teórico, simplemente, ¿sí? La curva de nivel es aquellos pares x e y en donde la función z toma el mismo valor. Veamos cómo es la representación analítica de la curva de Profe, nivel. Y ¿qué mismo valor? O sea, claro, el mismo. ya te muestro con un ejemplo para que vos veas a qué me refiero cuando digo el mismo valor. Ya enseguida te hago un ejemplito, ¿sí? Para que vos veas. La curva de nivel, por ejemplo, está dado por el par x e y, tal que x e y pertenece al dominio de la función y vamos a decir que vamos a tener un par x e y, fíjate vos, que va a ser igual a lo que llamamos k. Lo que vos tenés que hacer es tomar la función y la vas a igualar a un valor k que es una constante, ¿sí? Ese k pertenece a los reales, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, la definición, ¿sí? Analítica es x, dado el par x e y, tal que x e y pertenece al dominio de la función, y la función, ¿sí? Esa función la voy a igualar a una constante llamada k, en donde esa constante k pertenece a lo real. Ahora vamos a hacerlo. Yo preparé un ejercicio para que lo podamos hacer. Vamos a verlo con un ejercicio, ¿sí? Como para que quede un poco más claro. Y es como me dijo el compañero recién, profe, debería haber dejado la gráfica, tiene toda la razón. ¿Sí? Pero yo necesitaba escribirle, ¿sí? La representación analítica. Y ahora veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo se va a aclarar. ¿Lo lograron escribir todos? ¿Puedo colocar el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a poner el ejemplo. ¿Sí? Después vamos a la partecita de abajo. Vamos a ver, ¿sí? Si ustedes se fijan, el ejemplo está dado por z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado. Era lo que me dijo el compañero. ¿Sí? Me dice, por ejemplo, allá, las curvas de nivel para cuando K1 es igual a 1 y cuando K2 es igual a 4. Por ejemplo, ¿sí? Me dicen, hallar las curvas de nivel para cuando esa constante K, ¿sí? En este caso llamada K1 vale 1, cuando esa constante K, K2 ahora vale 4. Veamos qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que se les ocurre que tenemos que hacer? Bueno, Darle vamos sus a ver. valores Z. Claro, K1, para K1 igual a 1, ¿sí? Voy a tomar la primera constante. Para K1 igual a 1, y entonces yo voy a decir, bueno, para K1 igual a 1, tengo f de xy es igual al K1, ¿sí? Eso es lo que me dijo por definición. Me dice, esa función igualada a ese valor K. En este caso el K, ¿cuánto vale? 1, ¿sí? Entonces, si voy y lo reemplazo a la función, ¿cuánto vale la función? Esto implica que tengo x cuadrado más y cuadrado igual a ¿qué cosa? A 2. O K. acá. ¿Cuánto vale K1? ¿Vale? 1. 1. Vale 1. ¿Sí? Entonces, si lo que me está diciendo es, igualame la función a ese valor K que me has definido. ¿Sí?
Lo que voy a hacer ahora es, voy a tener la función igualado a 1. ¿Qué me está queriendo decir con x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Profe, ¿sería que todos los puntos pertenecientes a la circunferencia están en la misma curva de nivel? Están en la misma curva, exacto, están en la misma curva de nivel, e inclusive, ¿qué radio tiene? Es una, ¿qué vendría a ser? ¿Qué gráfico Circunferencia tengo radio acá? 1. Tengo una circunferencia de radio 1. Ya después Con centro en el origen. Muy bien, centrada en el orden. Perfecto. ¿Sí? Circunferencia de radio 1. Ahora hagamos lo mismo para el K cuando vale K2 igual a 4. Analicemos. Para K2 igual a 4, tengo mi función. Ahora la voy a igualar a ese valor que me dieron de K. Ese valor ahora, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Bueno, si quieren acá ponemos K2. Esto implica que voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí. voy a tener, cuando tengo que graficarlo, voy a tener una circunferencia de radio, ¿cuánto? 2. De radio 2. 2. De radio 2. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica, a ver cómo nos sale. Tengo X, tengo Y. Tracemos primero la circunferencia de radio 1. Tengo 1, 1, 1 y menos 1. ¿Sí? Tengo una. Vamos a trazar la otra. ¿Sí? Esto lo obtengo cuando K vale 1, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra que vale 2. 2, 2, 2 y menos 2, menos 2. ¿Sí? Esta es cuando K vale 2 y la otra, lo voy a hacer con otro color, esta es cuando K vale 1. ¿Sí? En este caso, ahí yo ya tengo, ¿sí? ¿Cómo hago la gráfica? Ahora, vamos a verla en relación, ¿sí? En este caso yo lo estoy graficando en relación al sistema de coordenadas X e Y en el plano. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer, ¿qué pasa cuando toma un valor en Z? ¿Sí? Vamos a hacerla la gráfica en relación a Z. Por eso el compañero me dijo, profe, ¿para qué borro? Claro, ahora te lo voy a dibujar con respecto a Z. ¿Sí? Fíjense en que acá tengo radio 1 y con este otro tengo radio 2. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Las curvas de nivel se representan ¿en dónde? ¿En un plano o en el espacio? Las curvas de nivel se representan Plano. En el plano. en el plano. ¿Sí? Las curvas de nivel vos las vas a graficar en el plano. ¿Sí? Profe, cualquier cosa quedan 15 minutos. 10 ¿Quedan incluso. 15 minutos nada más? 10. 10, profe. Bueno, vamos a ver ahora la gráfica de la curva. ¿Sí? Acá lo grafiqué ya la curva de nivel. Ahora vamos a hacer cuando, a ver si se logra entender un poco mejor. X menos X y 0 menos Z y menos. Bien, vamos a graficar. Al menos si estuviese en el aula, les digo, bueno, me ayuden con la gráfica. Ahí está. ¿Cómo me salió esta? Me salió, me parece que un poquito mejor, ¿no? Bueno, al menos díganme que sí. Sí, profe. Al menos díganme sí, profe. El intento. Qué bien que lo dibujó. Sí, miren esto. No. ¿Cómo voy a renegar con los gráficos?
Qué feo que me salió este. ¿Se dan cuenta? El 2, este. Es ese que está ahí abajo. Qué bárbaro. Bien, entonces ahora voy a tener z, que es igual a 4, y voy a tener z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado. Cuando ustedes hacen hermosamente la gráfica. Y esta es la curva de nivel. Recuerden que la curva de nivel es la que tengo dibujado en el plano. ¿Sí? Esto es visto desde, ¿sí?, con el eje de z, ¿sí?, en el espacio. No me salió muy bien la verdad. Profe, ¿el ojo ese sería un círculo o...? Sí, sí. El rojo. No me salió de lo mejor, te digo. No, me cuesta mucho dibujar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, a qué se refiere cuando yo tengo que hacer la curva de nivel. La curva de nivel, acuérdate, siempre la vas a dibujar en el plano. ¿Vamos? Bien. Vamos a colocar, por último, la definición de la superficie de nivel. Ahí sí, no me piden que dibuje la superficie de nivel. La superficie de nivel, sí, les voy a dar la definición. Quedan 5 minutos, profe. Oh, no te lo puedo creer. No. Entonces, Profe, lo que yo no entendía era para qué servían si las curvas de nivel. O sea, como que no le veía mucha utilidad. las curvas de nivel te están diciendo que para distintos valores que vos estás tomando tiene el mismo valor en Z, toma el mismo valor en Z. Eso es lo que te está diciendo. ¿Sí? Para los distintos valores en X, ya sea ¿sí? Para distintos valores en X e Y, toma una misma altura. Para eso lo asocias con un K. ¿Sí? Eso sería la Claro, curva de pero nivel. sería como un caso igual medio particular de la función, ¿o no? Es un caso particular y, por ejemplo, cuando vos hablas de superficie de nivel, vendrían a ser similares, pero en este caso, cuando el conjunto, vamos a notar, es el conjunto, ¿sí?, de terna, vamos a poner P de X, Y y Z, ¿sí?, para los cuales la función, ¿sí?, alcanza el mismo valor. Hablamos de superficie de nivel cuando estoy trabajando con una terna en donde toma los valores X y Z, y es similar al de la curva de nivel, nada más que en la curva de nivel lo tenías para el par X e Y, y en este caso tenés para X y Z. ¿Sí? Y te doy un ejemplo, pero sí, ese sí lo apliqué, lo grafican ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplo. Quiero anotar el ejemplo. Supongamos que está x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Hallar, dice, hallar la superficie de nivel, hallar la superficie de nivel para los valores, y ahí te digo los valores, para K1 que vale 1 y para K2 cuando vale 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Veamos qué tengo que hacer acá. Para K1 que es igual a 1, ¿qué vas a hacer? Vas a tener tu función x cuadrado más y cuadrado, vas a tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igualado a 1. ¿Sí? ¿Qué vas a dibujar ahí? Una Paraboloide. Esfera. Tú vas a dibujar Una una esfera, sí. esfera, vas a dibujar una esfera ¿de qué?
Radio 1. De radio 1. Y ahora, para K2, que vale ¿cuánto K2? 9, ¿no? Entonces vas a tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Ahí, ¿qué vamos a dibujar? En este Esfera de caso radio 9, voy a dibujar una esfera de radio, ¿cuánto? 3. De radio 3. ¿Sí? Por eso es que les digo, bueno, no me piden ahí que haga el dibujo de la esfera. Sí o sí necesitaba esto, por más que fuese un poquito largo, pero necesitaba mostrárselos, ¿sí? Sí o sí necesitaba mostrárselos. Antes que terminemos, ¿sí? A ver, déjame ver. Voy a compartir. Bien, fíjense si ahí, si están viendo, ¿sí? Si están viendo el PDF que les estoy mostrando en estos momentos. ¿Lo pueden ver o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto, menos mal me avisan. Lo que quise hacer fue, cuando hablamos de conjunto, entornos y puntos, era cuando trabajo, por ejemplo, trabajamos en un plano en donde tomo un punto x0 y 0, ¿sí? Era ese concepto que arrancamos al principio, a qué llamamos entorno reducido, a qué se llaman puntos de acumulación, todo eso es lo que ustedes tienen en esta diapositiva en la 7, ¿sí? La definición, que es lo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? En este caso en el plano, en este caso en el espacio. Cuando hablamos de función de varias variables independientes, bueno, sí tengo que acordarme de la fórmula de qué, de cuál es la elipse, de cuál es el paraboloide, de cómo es la fórmula del paraboloide elíptico, ¿sí? Ese paraboloide hiperbólico, el paraboloide hiperbólico, ustedes lo van a usar mucho cuando veamos máximos y mínimos, ¿sí? ¿En qué eje? Dependiendo del eje, yo voy a tener o un valor máximo o voy a tener un valor mínimo. Eso es cuando hablo del paraboloide hiperbólico, ¿sí? Después vimos la parte de dominio, que esta era cuando yo les dije, bueno, ya les muestro en el PDF, porque dado una función, ¿sí? Esa función, ¿sí? Si yo tomo un punto de la función y trazo una proyección en el plano X e Y, plano X e Y, ¿sí? Ese punto en el plano va a formarme, ¿qué cosa? El dominio de la función. Es como una proyección de la función en el plano. ¿Sí? A eso se llama dominio de la función. ¿Sí? Es mucho más simple poderlo ver así, obviamente mejor dibujado. El dominio, entonces, cuando nosotros los trabajamos, esto es para la parte de la representación analítica, pero cuando yo empiezo a trabajar, lo reflejo mediante un plano XY. ¿Sí? El dominio de la función lo dejo expresado en qué cosa? En ese plano XY. ¿Sí? Y después, obviamente, empezábamos con el tema de límites, ¿sí? El límite, ¿a qué se refería con límite doble? Yo me tengo que acordar de la definición del límite. El límite era aquel valor al cual tiende la función, ¿sí? En este caso, para x sub 0 e y sub 0, ¿sí? Dado una determinada función, el resultado era L, ¿sí? Tiende a L o es igual a L. Entonces, nosotros por definición de límite decíamos que el valor de esa función menos L era menor que mi éxito. Eso sí, yo voy a ver si la clase que viene se los puedo hacer el dibujito y de todas formas les mando una foto también para que lo lean. ¿Sí? Y teníamos qué cosa, teníamos ese radio o esa diferencia, ¿sí? Ese incremento que me gustaría más que nada poderlo ver a esta partecita del límite en detalle en el pizarrón,
¿sí? Quiero verlo con un gráfico. Después tenemos los límites sucesivos. Los límites sucesivos eran aquellos límites en donde vos decías que no se utilizan para establecer o demostrar la no existencia de un límite. Cuando vos decís límite sucesivo, dice, bueno, a ver cómo me muevo si utilizo el camino que va de P a P sub 0, ¿sí? Por este camino P1, ¿sí? Y me da un valor. ¿Sí? Y si yo voy por este otro camino, me da otro valor. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es demostrar la no existencia del límite. Con el límite sucesivo nosotros no tenemos certeza de la existencia del límite doble. ¿Sí? Simplemente vamos a decir, puede que existe. Y si existe, vale tanto. Pero no tenemos certeza. ¿Sí? Y por último, vemos los límites radiales a través de la ecuación de la recta, en donde yo voy a tomar distintas rectas que pasan por el origen, que pasan por ese punto, en este caso formado por x0 y sub 0. ¿Sí? Establecemos la ecuación de la recta mediante los límites radiales. Es otro de los métodos que a mí no me garantiza la existencia del límite, sino simplemente me dice, puede que exista. ¿Sí? Y si existe, vale tanto. Y por último, sí, pero vuelvo a repetir, voy a graficar la parte del límite. Eso sí quiero hacerlo y quiero hacer un ejercicio completo con ustedes en el pizarrón. La parte de continuidad, yo tengo que tener en cuenta de que dado una determinada función z, ¿sí? Cuyas variables son x e y, tengo que tener en cuenta qué cosa. Primero, que el límite exista. Es decir, ¿sí? Cuando yo aplico el límite doble, que el límite exista, que la función esté definida en el punto, es decir, que tenga imagen, y que el valor de la función sea igual al valor del límite. Si se cumplen estas tres condiciones, estoy trabajando con una función de tipo continuo. ¿Sí? Quería al menos mostrarle, ¿sí? Sí, quería al menos mostrarle, ¿sí? Nosotros la clase que viene voy a explicar en el pizarrón la parte de límite y la nomenclatura de los límites, ¿sí? De los límites dobles. Vamos a hacer 1 o 2 ejercicios y después empezamos con derivadas. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado, ¿sí? Espero no haberlos aburrido demasiado. Me dicen, ¿sí? ¿Cómo les resulta más fácil? Si les resulta más fácil que estemos en el pizarrón o les resulta más fácil que les muestre por medio de PDF. ¿Qué es lo que les resulta a ustedes o que les es más útil? Profe, a mí por lo menos me gustó más en el pizarrón porque me hace estar como más atento a la clase en general. No sé cómo serán mis compañeros, mí pero a mí también, me profe. gustó más. Bueno, ¿por qué? Porque la clase de límite yo les voy a explicar toda la definición y todo, que si bien en el PDF lo tengo muy acotada, ¿sí? Con el pizarrón nosotros podemos ir viendo. Más allá de que a la profe le cuesta hacer los dibujos, como ustedes verán. Pero sí, quiero explicarles de nuevo el concepto de límite y hacer aunque sea 2 ejercicios, no le pido más. 2 ejercicios por los distintos métodos y después empezamos con derivadas parciales. Profe, Sí. una pregunta. Yo me noté para cambiarme de curso a este curso, ¿no?